¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esotérico Espiritual La de Jumó. Recuerden que nos encontramos en Esplugues de Llobregat, en la calle José Miquel Quintana 44, a un lado del líder de la Sardana. En esta ocasión volvemos a tener de invitada a Patricia Jornet, ¿vale? En donde vamos a hablar sobre las barras de Access. Las barras de Access es a lo que ella tiene, ¿cómo se llaman las personas que trabajan las barras de Access? No es como la terapéutica, son la terapeuta, son Facilitadores. es una facilitadora en cuanto a las barras de Access. Entonces nos vas a platicar un poco de qué es la barra de Access y para Ujú. qué sirve y todo ese tema. Bueno, buenas tardes. Bueno, Gracias por haberme invitado de nuevo. Pues bueno, voy a explicar un poquito lo que son las barras de Access porque para mí fue una terapia energética que me ayudó muchísimo. Y las barras de Access nacen hace, bueno, en los años 90 aproximadamente. Gary Douglas fue la persona que introdujo a través de, bueno, este señor es un psicólogo, entonces hizo investigaciones de diferentes tipos de terapias, porque se preguntaba que tenía que haber algo más a nivel de conciencia, se preguntaba que tenía que haber algo más aparte de lo que existía en ese momento. Entonces empezó a investigar y a través de una canalización le vinieron los 32 puntos que se trabajan en las barras de Access. Entonces, junto con Dane, que es un compañero de él con el que empezó también a trabajar esta herramienta, Dane es un quiropráctico que empezó a utilizarlo en las sesiones de sus pacientes de quiropráctica y se dio cuenta de que mejoraba muchísimo la persona, o sea, era mucho más rápido la recuperación de la persona implantando las barras de Access, aparte de la quiropráctica, ¿no? Entonces, bueno, hablando de las barras de Access, pues son 32 puntos energéticos que tenemos en la cabeza y que de una forma muy suave, muy sutil, se trabajan estos 32 puntos donde están pues todas las creencias, todos los juicios que nos han sido inculcados, implantados por nuestra sociedad, porque cuando nacemos limpios de todo esto, pero a medida que vamos avanzando, creciendo, pues la sociedad, la educación, los padres, etcétera, pues nos van transmitiendo una serie de creencias, de juicios, de limitaciones y nosotros mismos también nos las auto imponemos muchas veces inconscientemente, pero es así, ¿no? Entonces lo que hacen las barras de Access es que van soltando todos estos juicios, liberando. Y al final, bueno, se van rompiendo como en una cebolla que se va desgranando poco a poco, pues todo esto. Trabaja a nivel de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y hay una conexión entre los dos hemisferios en forma de barra, por eso se llama barra de okay. Access. Y es un proceso que se llama Access Consciousness, que quiere decir acceso a la conciencia, porque lo que pretende es, a través de la imposición de manos y a través de unas preguntas que va haciendo el terapeuta, eh, se van rompiendo todos estos esquemas y hay un acceso a la conciencia. Okay. Lo que había leído un poco es que sirve como para sanar emociones, miedos, apegos y todo este tema, porque ustedes no es que implanten energía, sino simplemente tocan los puntos en Uh cuanto a las -huh. barras y eso hace como eh, una función neuronal en donde se conectan ellas mismas y llegan a liberar todo esto. Lo que he investigado un poco, porque te comenté que iba a ser Uh mi -huh. tarea ahí, era que todo depende de cuestiones en cuanto a la persona tiene la reacción, porque unos lloran, otros ríen, otros se pueden quedar hasta profundamente dormidos, como cualquier otra Uh terapia. -huh. Realmente tú con tu experiencia, es, ¿crees que esto puede hacer?
terapia como tal, digamos, en cuanto a psicología, psiquiatría y todo A ese ver, tema? yo en mi experiencia personal, Ujú. bueno, las personas que no vieron el anterior post les invito a que a que lo Exacto. vean Qué porque vale. explico un poco mi proceso evolutivo y cómo llegaron las barras a mí, pero mi experiencia personal es que yo en ese momento tuve un despertar y me vinieron muchas cosas de golpe. Pasé por una depresión y me dieron pastillas para la ansiedad porque, bueno, me dio un ataque de ansiedad, tenía mucha ansiedad, etcétera. Entonces, para mí el descubrir las barras de Access fue un alivio porque, bueno, literalmente dejé las pastillas. A mí las Mm, pastillas no me iban bien, me las empecé a tomar, no me iban bien, descubrí esto y empezó, o sea, un mundo, o sea, esto para mí fue un descubrimiento total. De hecho, hasta mi hija hizo las clases para nosotras. Ahora, hace un rato ella me ha hecho a mí barras, me ha corrido barras antes de venir, porque estaba un poco nerviosa, ¿no? sí, Y sí. digo, mira, me vas a hacer barras antes de, pues ya estoy más tranquila, o sea, te bajan los niveles de ansiedad, te baja El cortisol, ¿no? el cortisol. Todo si tienes depresión, pues para procesos que tienes de cambios en la vida que son muy fuertes y que necesitas ese empuje, esa valentía, ese, quita también el control, ¿no? De decir, es que hay que controlarlo todo en la vida, no, o sea, te expande y te deja en un estado meditativo en el Ok. cual la persona se queda como muy tranquila. Es como cuando haces una meditación muy profunda que, bueno, la gente generalmente se queda dormida de la relajación en el estado de relajación que Ujú. queda. También puede pasar que la persona en ese momento necesite exteriorizar mucho lo que siente y tenga necesidad de hablar. Entonces puede ser que la sesión, pues la persona se exprese, hable mucho, también puede ser. La persona también, por ejemplo, si tiene algún tipo de problema físico o ha tenido, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve el accidente, pues yo lo que notaba es que al hacerme las barras, es como que se me desbloqueaban esos puntos, me pegaba como latigazos la pierna, porque la energía pasaba por allí y notaba que había como algo ahí Ujú. bloqueante que Sí, tenía sí. que desbloquear. Y entonces la pierna se me movía. Entonces puede ser que tu cuerpo pues, se mueva. Ok. Puedes llorar, puedes reír, o sea, cada persona depende también del momento emocional en que se encuentra, pues lo va a percibir de una manera o de otra, pero generalmente es una terapia que no es nada invasiva, que la puede tomar todo el mundo, desde niños hasta ancianos. De hecho, los niños la Mm. reciben muy bien porque con simplemente 20 minutos tienen suficiente porque están más limpios, son más Sí, puros, claro. ¿no? No tienen el juicio que tiene un adulto. Entonces, claro, no hay que sacar tantos implantes, ni hay que sacar tantas creencias, ni tienen tantas cosas que limpiar. Y esto lo que hacen sí es como que, yo pongo siempre el ejemplo, es como un ordenador cuando está muy lleno Ujú. el software, ¿no? Del ordenador que está a tope, pues tú tienes que hacer una limpieza porque aquello está que ya no cabe Sí, ya no más. hay. Pues esto es lo mismo. Ujú. Claro, nuestro ordenador central es el cerebro. Entonces Exacto. ahí, si se va acumulando, pues todos los miedos y bloqueos, pues llega un punto que la persona, claro, necesita limpiar todo esto. Sí, y lo que pasa, perdón, es que el cerebro funciona como lo mencionas, es un ordenador, pero ¿qué pasa? Que como todo está acostumbrado al mismo programa, a la misma hora, al mismo trabajo y todo esto, entonces el cerebro se hace perezoso. ¿Y qué pasa? Que se programa. A las Ujú. 6 de la mañana ya yo tengo una crisis de ansiedad y se vuelve repetitivo, repetitivo. Entonces, con estas barras de Access, lo que quiero entender es que lo que ustedes hacen es desprogramar no el cerebro, sino en cuestiones en cuanto a la emoción que llevas el pensamiento Sí, sí, correcto, o sea, es así. O del sea, es una sentimiento, ¿no? desprogramación
de todo lo que ha venido, de la programación que nos han metido y que nosotros mismos también, porque con nuestros pensamientos negativos también nosotros Sí. nos enriquecemos, por decirlo de alguna manera, Autosaboteamos, ¿no? nos autosaboteamos de todo eso, ¿no? Y al final, pues es ir limpiando todo este campo y al final dejar en expansión tu alma, tu conciencia para ser la mejor versión de ti. Okay. Entonces, se trabaja desde la creatividad, desde la sexualidad, pero de la sexualidad en la parte de recibir, o sea, porque muchas veces no sabemos recibir. Damos mucho, pero no sabemos Okay. recibir, Sí, sí. ¿vale? Entonces, claro, la sexualidad es recibir, es creación. Okay. Entonces, se trabajan los juicios, el tema del tiempo, o sea, a mí bueno, comentaré una cosa, por ejemplo, tú puedes jugar, es que es muy mágico Barras de Access, porque puedes jugar con las frases locas, puedes jugar con... Las frases locas son preguntas que hacemos, Ujú. que las lanzamos al universo y esas preguntas, a la vez que estamos haciendo la imposición de manos, abren todo el campo energético, entonces se abren todas las posibilidades que hay. ¿Qué más es posible, no? O sea, Mm. entonces tú puedes jugar hasta con el tiempo. Hay una Okay. barra que es de temporalidad, Ujú. que bueno, yo he traído la ficha un poco para mostrar eh, todas los puntos que, bueno, no sé si se van a poder llegar a ver, pero bueno, trabajas desde el control, la creatividad, ¿no? Lo que estaba comentando, Ujú. los implantes, la sexualidad, el gozo y la tristeza, que por eso trabajas todo el tema de la depresión, la ansiedad, ¿no? Ujú. Y la gratitud, la paz y calma. Y hay una barra que es tiempo y espacio, que voy a explicar una cosa que me pasó a mí, que, que es una barra que tú te la puedes activar. Bueno, yo tenía que ir a un curso precisamente de esto, el segundo curso, porque para ser facilitador tienes que hacer 3 cursos. Okay. Y tenía que coger el tren. Tenía que dejar el coche en una estación y coger el tren. Y bueno, la calle de mi pueblo, de aquí de Esplugas, cortada porque no sé qué hacían. Bueno, yo estaba ya desesperada. Entonces empecé a hacer, bueno, lo que son tiempo y espacio, las barras de tiempo y espacio. Empecé a pedir y bueno, iba por la utopía, o sea, a toda pastilla, que yo digo, como me... cómo me Mira el reloj antes de coger la ronda aquí en Esplugas y cuando llegué a Viladecans, que tenía que coger el tren allí, habían pasado, te lo juro, o sea, 5 minutos. Yo creo que nunca he ido tan rápido, o sea, Tan que fluida. sí, sí, o sea, fue, entonces, con esto es tan mágico que puedes hasta, no es como alterar, sí, sería como un poco alterar el espacio-tiempo Ujú. y, o sea, imagínate el poder a nivel mental, el Sí, sí. poder a nivel mental que tenemos de poder hacer eso. Pues llegué, o sea, con el tiempo súper suficiente para coger el tren cuando yo me pensaba que no llegaría. Ujú. Entonces, claro, cuando empiezas a descubrir estas cosas, realmente te vuela la cabeza porque dices, oh, wow, el cerebro, o sea, es que es increíble cómo puedes modificar con un simple toque de manos en unos puntos concretos, cómo puedes modificar, pues eso, Sí, ¿no? y como para aportar más, digo, en cuestión en cuanto a las planeaciones, ¿sabes? Que es como el que uno dice, de aquí a 3 meses voy a comprarme un coche, Uh -huh. ¿sabes? Es casi lo mismo en cuestiones de lo que tú estás haciendo, pero tú con práctica y obviamente y estudio. Y aquí, o sea, es como para aportar en cuestiones, porque mucha gente puede decir, es que eso suena medio crazy eso, pero realmente si lo llevamos a cuestión de lo que uno comúnmente hace, de una planeación y eso, ya obviamente con experiencia, con estudio y esto, o sea, eso se puede lograr hacer, ¿me entiendes? Porque si tú tienes una meta, por así decirlo, o sea, y
te pones cierto tiempo, se da. Entonces, es como para aportar un poco de que, o sea, esto pasa, ¿me entiendes? Sí, sí, Porque sí, no, no, energía, porque es esto, sí, entonces, sí. o sea, si uno puede llegar a planear de aquí a 15 días, nos vamos de viaje y en esos 15 días se te da para el viaje y tienes dinero para esto, tienes dinero para lo otro, haces tu reserva, tienes el lugar para eso. Entonces, o sea, es como para aportar de que esto es funcional, ¿me entiendes? O sea, porque mucha gente puede decir, es que no creo que se pueda, ¿me entiendes? Que esos son uno de los bloqueos que me imagino que se trabajan ahí, ¿sabes? Como para Ujú. quitarse esas limitaciones que uno Sí, tiene sí. como patrón. Claro, aquí al haber el acceso a la consciencia, la mente se expande. Entonces, claro, estás más abierto a todas las posibilidades. Y entonces, cuando tú estás abierto, el universo recibe la información. O sea, el universo recibe esas preguntas, esas demandas que tú estás haciendo. Entonces, el universo ve que lo estás haciendo bien, de la manera correcta, tú te estás expandiendo, es como lo que comentábamos en la otra entrevista, te estás expandiendo, estás vibrando en esa vibración bonita de gozo y alegría, pues el universo te lo va a conceder. La ley del magnetismo, así como es arriba, es abajo. Entonces, claro, aquí con las preguntas, por eso no hay respuestas, porque cuando tú haces una respuesta o esperas una respuesta, te la estás haciendo a ti mismo, esa respuesta ya metes un juicio y ya estás poniendo una serie de creencias y de limitaciones ahí, ¿no? Porque puedes pedir, no sé, deseo que el trabajo que he hecho la entrevista me salga y me llamen y tal, ¿no? Pero luego puedes pensar, ¿no? Porque entonces, no, o sea, es lanzar la pregunta y dejar esa pregunta abierta. Igualmente existen los deseos y las afirmaciones. ¿Sabes? Que el Sí, deseo es más como, pues, a ver, sí. Y el de la afirmación es de, o sea, yo necesito un trabajo bueno para mí, que yo esté cómodo y lo quiero ya, ¿sabes? Es típico el tiempo y en cuanto a los deseos. sí. Entonces, es muy diferente el desear al afirmar, ¿me entiendes? Entonces aquí No, estás claro, afirmando ya. claro, porque, a ver, en la palabra quiero no se tiene que decir porque ahí hay una carencia. Ujú. Entonces, cuando tú haces una demanda, solicitas, universo, qué moléculas se requieren para que llegue a mí ese trabajo que me va a proporcionar mayor bienestar, que voy a estar feliz, que voy a ser una persona completamente diferente. Entonces, tú estás abriendo ahí un mar de posibilidades y el universo te va a entregar todo eso, Ujú. pero tú no puedes decir quiero. O sea, hay que hacerlo de una manera. La palabra quiero Sutil. no funciona. Quiero o deseo. No, universo. Es más como yo Ajá. me abro a recibir porque yo sé firmemente que el universo me lo va a conceder, porque esto va a ser un beneficio Ujú. para mí, para el mundo en general. Entonces, el universo, entras en esa frecuencia de que el universo ve que realmente es una cosa que tu alma anhela y que tu alma necesita. La mejor manera como para pedirle al universo algo así, eh, tranqui, pongámoslo Tranqui. así. O sea, de la mejor manera en donde la gente puede tener esa comunicación, ¿sabes? Porque puede existir el que quiero, necesito, me hace Mm. falta, pero obviamente, como tú dices, se habla desde la carencia. Pero, ¿cómo poder ayudar que no se hable desde la carencia para que haya más sintonía con el universo? Bueno, yo creo que si tú hablas, si tú pides desde el amor y desde la coherencia, porque hay que ser coherente también lo que pedimos, porque claro, tú no puedes decir, puedes pedir una cosa que a lo mejor en un tiempo que tú quieres poner, a lo mejor eso es complicado de que se pueda dar, hay que ser coherente también con lo que estás pidiendo y con la frecuencia en la que estamos. Es lo que hablábamos el otro día. Y uno, por hacer preguntas, tampoco le va a llegar. O sea, al final es como un pack. Tú tienes que trabajarte a ti mismo, tú tienes que hacerte las sesiones de barras, tienes que abrir ese campo energético
tu cuerpo va a empezar a trabajar esa energía que es una energía que va por todo el cuerpo, e incluso cuando haces la terapia, el terapeuta recibe también. Es una terapia muy bonita porque ambas personas reciben, Ok. ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que al final es un poco el tema es de dejarse ir, dejarse llevar en ese momento. Eso sí, la persona tiene que estar completamente segura de que quiere hacer la terapia, o sea, tiene que estar abierta a hacer la terapia. Una Claro. persona que es muy negacionista en estas cosas y tal, pues seguramente no le va a funcionar igual que una persona que está Claro. abierta y expandida a que todas las posibilidades se le abran. Claro. O sea, aquí sería la aceptación, ¿no? Por así decirlo, que acepte la terapia con como tú hablas, ¿no? Cuestiones en cuanto desde el amor, desde, eh, digamos, esa necesidad por... Y sin poner juicios y sin pensar, bueno, me va a pasar esto, me va a pasar. A mí, claro, a veces me preguntan, bueno, esto, tú estate tranquila. Esto es como si tú estás allí en la camilla, tienes que relajarte, lo que salga, si tienes que llorar porque necesitas sacar esa emoción, pues llorarás. Si tienes que gritar, gritarás. Si bostezas, lo más común es los bostezos, porque, bueno, estás liberando ahí una serie de Ujú. energías bueno, también se puede dar el caso de que grites o tosas, ¿no? Cuando uno el tema de la comunicación no lo tiene muy bloqueado, pues Ujú. generalmente tose. O sea, una de las cosas que pasan es que les da un picor aquí en la garganta que empiezan a toser, ¿no? Pero porque estás liberando todo esto de aquí. Ujú. Claro, el cerebro al final está conectado con todo el cuerpo. Claro. Es como comentaba antes, ¿no? Cuando tienes un dolor o te han hecho una operación o has tenido un accidente y tienes esa zona que hay un bloqueo allí emocional, porque en los accidentes está la parte física, pero está la parte emocional también. Entonces, hay un bloqueo ahí, claro. La energía va fluyendo y se encuentra con algo ahí que está chocando y entonces el cuerpo reacciona. Ok. Y tú al iniciar la sesión tienes también que entrar en contacto con una persona y verificar que la energía está corriendo bien, que por eso se llama correr las barras. O sea, tú con tus manos tienes que notar que hay esa corriente y que los dos hemisferios están trabajando correctamente. Ok. Cuando pones las manos tienes Ujú. que cerciorarte de eso. En tu primera terapia, por así decirlo, algo fuera Que de noté lo yo. común que te haya pasado a ti como experiencia. A ver, mi experiencia fue brutal. O sea, yo por eso decidí estudiarlo, porque bueno, aparte de que entras en un estado como de meditación, ves colores, bueno, ves como cuando estás en meditación, ¿no? Que tienes como visiones. Luego me vinieron visiones que no sé si tenían algo que ver con vidas pasadas, pero bueno, me vinieron una serie de imágenes y luego noté una energía brutal. O sea, yo salí de allí que me hubiese ido a bailar esa noche, toda la noche. Salí Sí, súper energética. Claro, quizás es lo que digo, depende de cómo esté tu cuerpo, entonces recibes la energía de esa manera. Si es una persona que a lo mejor está muy cansada, que lleva toda la semana trabajando o está muy estresada, generalmente la gente se queda dormida, se queda muy relajada. Yo les recomiendo que no se vayan por ahí cuando hacen una sesión por la tarde. Les digo, a ver, ni se te ocurra ahora meterte en un bar o sea, lo que tienes que hacer es irte a tu casa, descansar y mañana pues ya te levantarás perfectamente. ¿Por qué? Porque es como una meditación muy profunda. Entonces tú has bajado mucho tus niveles de cortisol y ujú, claro, te quedas en un estado tan profundo de relajación que es que además la gente te dice, uff, es que estoy como en una nube, es que
ahora mismo me voy a ir a mi casa, me voy a dar una ducha, cenar y a No me dormir. preocupa Digo, no, nada. no, es lo que tienes que hacer porque tu cuerpo necesitaba eso. En cambio yo cuando me lo hicieron, pues quizás en ese momento mi cuerpo necesitaba esa activación y por eso salí con esa energía, fue como un chute que yo recibí. Entonces dije, wow, o sea, esto es genial, lo tengo que aprender. Tu experiencia con la primera persona al facilitarle esto. Bueno, con la primera persona, pues se me quedan dormidos. O sea, me dicen que tengo una energía, que tengo una energía como muy suave, muy amorosa, y entonces se quedan dormidos. Sé que se quedó la persona muy relajada. Y algo así fuera de lo normal, que digas, se complicó un poco por cuestión de la persona, cosas que tenía. Fuera de lo normal, ya te digo, no, porque es que depende de la persona y del estado de ánimo. A veces se lo he hecho a personas que están pasando situaciones muy complicadas, entonces, bueno, pues han llorado, eh, las has visto que han estado un momento aquello un poco, pero luego han entrado en paz y calma. O sea, ha sido como esa explosión de liberación, de Mm. sacar todo eso que llevaban y no tenían manera de sacarlo, y en ese momento pues se ha liberado y al final de la sesión esa persona ha quedado completamente relajada. No, la experiencia que yo he tenido no ha habido nada así extraño. Y digamos, en estas terapias, tú llegas a somatizar eso. O sea, digo, A sentir si, por ejemplo, a la sí, persona le exacto. duele algo. A veces me ha pasado. ¿Te has quedado con algo? No, no me he quedado con nada porque, bueno, primero que yo tengo herramientas para protegerme. Access es una terapia que aunque tú conectes mucho con la persona y recibas también de la persona, no es como un reiki que haces como de canal, por decirlo de alguna manera. Entonces, no hay tanta probabilidad de que puedas enganchar algo. Pero bueno, Ok. yo siempre me protejo antes de hacer sesiones de todo tipo, Mm. aunque sea una tirada de cartas, porque las personas, no, a lo mejor no ha sido cuestión de la persona, pero ha venido de un sitio donde había algo y se le ha enganchado algo, o sea, hay que protegerse siempre. Entonces, no tienes por qué enganchar nada. Ok. Y, y bueno, por ejemplo, sentir, por ejemplo, claro, yo soy una persona muy empática ya de por sí, entonces a lo mejor pues la persona ves que te está explicando algo que le ha pasado y está llorando y está en ese estado de crisis, ¿no? De sacar eso y puedes llegar a sentir un poco ese dolor, ¿no? Pero bueno, puedes decir esto no es mío, puedes decir esto no es mío o este dolor que salga por la parte izquierda del escenario, son herramientas de Access, Ujú. ¿no? Y lo puedes sacar. O sea, Me- esto no me pertenece, porque, o sea, son sensaciones que son de esa persona, pero no son mías. Entonces, con decir esto no me pertenece, hasta que tú notas que esa energía o esa sensación ya está desvinculada completamente de ti. Ok. ¿Me podrías enseñar, bueno, a mí y a todos los que nos están viendo, en dónde se encuentran esos puntos? Ah, Bueno, los puntos, a ver, están por toda por toda la cara. ujú. Claro, por eso he traído un poco el gráfico Para guiarnos. sí, para que, bueno, primero tomas contacto con la persona, con la banda de poder, que sería toda esta parte de aquí detrás De la de la nuca. nuca, y luego le coges las manos para hacer una conexión con esa persona de Ok. tu energía con su energía. Ujú. Y después haces lo que es la barra de implantes, que sería
donde tenemos detrás de la oreja, que tenemos como esta hendidurita que Ajá. sobresale, pues tendríamos que ponernos, claro, uno mismo se puede hacer, pero es complicado, ¿eh? Poner las manos así. Ujú. Aquí son 20 minutos aproximadamente, porque la terapia, no sé si lo he comentado, dura una hora aproximadamente, entre 50 minutos y una hora. Luego tienes diferentes puntos que irían por encima de la oreja, que es dinero, control y creatividad. Luego trabajas el tostador de envejecimiento, que sería la parte de aquí detrás, Ujú. que sería así. El tostador. Sí, aquí trabajas el envejecimiento en Sí. sí, o sea, una de las cosas que tiene Access es que es una regeneración también a nivel celular. O sea, la persona cuando le has hecho una sesión le cambia la cara. Sí. Incluso al día siguiente, claro, porque tú te has sacado todos esos juicios que tenías. Entonces, los juicios vienen en la expresión de la cara. Por eso la gente que está muy amargada tiene esa expresión en la cara Madre claro, entonces mía. Sí. todo eso año tras año, año tras Sí, año, sigue con lo entonces claro, mismo. a medida que tú vas liberando todo eso, Se va se va, entonces, destensando. claro, tu cara está más relajada, tienes una mirada más fresca, entonces al final es rejuvenecedor, Ya. porque, y luego aparte, claro, estás actuando con las neuronas, entonces hay una reactivación ahí de toda esa energía Celular y... Sí, sí. celular, entonces sí, se te trabaja el tostador de envejecimiento, Ujú. pero que en general los 32 puntos en sí te van a ayudar a hacer bueno, pues un saneamiento. Es un saneamiento de tu cuerpo, de tu cerebro, de todo. Lo que había visto también que están relacionados con la medicina china, ¿no? También. O sea, tiene algo que ver ahí. Bueno, tiene algunos puntos de Ujú. acupuntura, sí, por ejemplo el de control, que está aquí, o sea, yo he hecho acupuntura, ¿no? Y cuando me pusieron las agujas aquí, digo, ostras, y luego caí, digo, pues es que este es el punto de control. O sea, Sí, sí que hay algunas cosas que tienen esa relación, pero no todo, porque, por sí, ejemplo, sí, o sea, eso la que banda de diga. poder, banda de implantes, o sea, no. Pero bueno, ya sabemos que en el cuerpo no solamente están los 7 chakras, o sea, tenemos muchos nadis Sí, y son puntos energéticos por todo el cuerpo. Entonces, al me parece que final, eran como 200 y algo, creo, ¿no? bueno, yo creo que al fin, no sé cuántos hay, Sí, yo creo que pero yo creo que estamos todos, o sea, estamos llenos de somos puntos puramente energéticos. energía Mm. y todos están conectados. Entonces tú cuando empiezas a trabajar todo esto, pues se van haciendo conexiones en todos estos puntos. Entonces, claro, hay un desbloqueo y al final es un campo de luz y energético, Ujú. pues bestial, ¿no? Sí, ¿crees que pueda servirle, o bueno, no, no es que creas, pero en cuestión de que a una persona que, como comúnmente dicen es que a mí, yo veía antes cosas, situaciones, tenía como que déjà vus y eso. em, con una terapia así se puede llegar a A que se abra desbloquear eso, o sea, otra la vez ese pineal, canal. sí, 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 Sí se puede, sí, ¿no? sí, completamente. O sea, claro, tú estás ahí haciendo unas conexiones neuronales bestiales y estás limpiando y lo que hace esto es activar tu conciencia. Ujú. Es como los niños pequeños que están completamente abiertos hasta los 7 8 años. Los niños perciben cosas y ven y son súper Sí, sensitivos. claro. Luego ya se les va cerrando, pero ¿por qué se les va cerrando? Pues por todos Pues se los le va implantando, sí, implantes sí. que nos están metiendo. Entonces, claro, esto como lo que va haciendo precisamente es sacar todo esto, borra, hace un reset. Esto te hace un reset del cerebro. Entonces es empezar de nuevo. Y claro, claro que te abre, te abre más conciencia y estás más abierto a sentir, a ver. Y si es una persona que ya de por sí tiene el canal un poco abierto, pues va a notar sensaciones mucho más, Sí. bueno, sí, claro, más Energéticas, por así decirlo. energéticamente, Vale, sí. con lo que me acabas de decir, eres otra de las pocas personas que, que me han dado como el, el que no estoy tan loco, ¿sabes? Porque
aquí mucha gente dice, no, es que el que tú tengas el don en cuanto a las cartas, o que puedas ver, o que eso, que lo otro, es porque tus abuelos fueron de tal, de tal, de tal, de Mm, tal. Pero aquí todos somos, todos. todos tenemos esos dones solamente por las implantaciones de que no tienen la misma creencia o que en casa no se hacía algún tipo de cosa, no es religiosa, porque aquí es en cuestiones en cuanto a esoterismo, porque religión es una cosa y Mm. cuestiones esotéricas es otra. Entonces aquí me das la certeza que yo tengo de que, o sea, todos ven, ¿sabes? Todos se pueden desarrollar, todos pueden Todos explotar. podemos autosanarnos, todos podemos, como seres que somos ilimitados y somos puro, o sea, como dijo Jesús, o sea, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, al final, es que todos podemos hacerlo. No hace falta que vengas de un clan, que tu madre, tu padre, tus abuelas, o sea, a ver, si has nacido en un clan así, pues claro, tendrás más facilidades a la hora de poder ejecutar todas estas cosas y bueno, pues eso, te será mucho más fácil que si vienes de una familia, pues que todas estas creencias pues no van con ellos, ¿no? Pero todos tenemos esa posibilidad. O sea, de hecho, mi hija no está iniciada en Reiki y mi hija me pone las manos y es una pasada la energía que me transmite. Claro, porque tú tienes, desde en casa, digamos, yo hago tal, 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 y no es como Sí, pero el... no, pero yo a ella, por ejemplo, no le abrí el canal, para que me entiendas, o sea, porque dices, no, es que claro, sí, hasta que no te abren el canal, o sea, yo no le he Sí, tenido que abrir a ella ningún canal, ya. yo a ella le dije, esto tienes que hacerlo porque nos va a ir muy bien para las dos, yo te hago a ti, de hecho, a ella le cambia el carácter, o sea, es súper recomendable en épocas de adolescencia que están los chicos con las hormonas a tope disparadas, que no los aguantas, o sea, es bestial el cambio que hacen, porque, o cuando me hace ella a mí incluso, es que ya te digo, o sea, reciben las dos personas, la energía, cómo les cambia, se vuelven más amorosos, están más tranquilos a nivel de estudios, o sea, se han hecho pruebas con todo este tema, han hecho pruebas a niños con TDA, niños con problemas, hicieron pruebas a atletas, mejoraron su rendimiento, bueno, una barbaridad, o sea, por eso te digo que estamos tratando de una cosa que al final todo el mundo se puede beneficiar, no es invasiva, es una cosa que es relajante, la puede recibir todo el mundo, la edad que tenga. Y también cabe mencionar que no es una secta, no, no es cosa de secta, No, no, no es cosa de esto, religión, esto es no, y cosa aparte propia. es lo que he comentado al principio, o sea, las personas que iniciaron este proyecto, ¿no? Que es un proyecto para la humanidad al final, porque lo que se pretende con esto es que todo el mundo tenga acceso y todo el mundo se pueda sanar y podamos vivir todos en una conciencia superior como que es lo que nos merecemos. Entonces, estamos hablando de un señor que es psicólogo, o sea, Sí. y estamos hablando de otro señor que es quiropráctico, o sea, ¿qué quiero decir? Que son personas que han estudiado y además es que investigaron otras técnicas y todo, y sí que le vino canalizado, pero había un fundamento aquí detrás de todo esto, no fue decir, no, es que esto me ha llegado, no, o sea, y fue a base también de prueba, error, y esto lleva pues ya casi 30 años en Estados Unidos, bueno, prácticamente Latinoamérica también es muy conocido. Ujú. Bueno, está implantado en más de 170 países, más de 500.000 formadores, o sea, quizás aquí en España no se conoce tanto, ¿no? Pero sí que es una herramienta que se utiliza mucho fuera, en lo que es América, lleva ya muchos años. Claro, siempre empieza un poco más allí todas estas cosas, ¿no? Están Lo que como pasa es más que sí abierto, estamos ¿no? más abiertos Sí, a aquí. sí. Ujú. Sí, allá venden un chocolate de la Virgen y te lo compro porque es de la Virgen, pero porque es
O sea, en cuestiones en cuanto a fe, ¿sabes? Que Mm, todos estamos dispuestos a recibir de aquí. Tú dices que es un, un chocolate de la y se Virgen piensan que es un sí, engaño, sí, sí. que, bueno, claro, es como bueno, son juicios al final, Exacto, esas son cosas que se van juicios, implantando sí. de eso es malo y así. Mm, Todavía en donde nos encontramos sigue habiendo muchísimo tabú, mucho tabú con sí. esto, que de engaños, bueno, que también, o sea, es de grande reconocer que han existido personas que no han hecho las cosas bien y que se han beneficiado de la salud mental de otras personas, implantándole cosas con engaños, con ese tema. Pero bueno, siempre existe el beneficio de la duda, que es, eh, si no sabes cómo, no hables de. ¿En qué sentido? De que si nunca lo has probado, y la gente va diciendo a lo que sabe, no tienes por qué hablar de lo mismo que la gente va diciendo. ¿Por qué? Pues porque aquí sería como los loros. Vamos a repetir y repetir, repetir lo que uno dice. Entonces aquí, si tú tienes un juicio, tiene que ser propio. Tú tienes que haberlo vivido. ¿Para Hay qué? que Para... experimentarlo. Yo Exacto. invito a todas las personas a que al menos una vez en su vida se hagan una sesión de barras porque hay que experimentarlo. No es nada, o sea, es que no va a generar nada negativo, todo lo contrario, o sea, va a ser positivo, se abre un mundo de posibilidades muy grande y yo, todas las personas que lo han probado, es que han salido satisfechas, contentas y han tenido cambios en su vida notables, porque claro, esto no es simplemente de yo vengo, me relajo y me voy a mi casa muy relajado, no, es que esto incide en tu cerebro y en tu comportamiento. Tú a partir de estas sesiones empiezas a pensar de otra manera, pones límites, Puede ser más consciente, ¿no? eres más consciente. Entonces, Mm. claro, si estás en un estado mental pues muy bajo, con una energía muy negativa, esto, claro, lo que va haciendo es que te va subiendo esa energía y ya ves las cosas desde otro punto de vista. Entonces, es como que todo te resbala más. No le das la importancia, sí, es verdad, Mm. no le das la importancia que antes le dabas a las cosas. Realmente le das la importancia que merecen. Y en el Y, en, momento, ¿no? y, Y en no y hay... vives en el presente, porque Ok. estás en un estado de conciencia, vives en el presente, igual que cuando estás haciendo una meditación, que estás viviendo en el presente y en el aquí y en ahora. No hay que pensar en lo que va a pasar en el futuro porque no se sabe lo que va a pasar, hay muchos condicionantes y no puedes tener el control de lo que puede pasar. Entonces hay que vivir en ese presente y dentro de ese presente abrir todo ese campo de posibilidades. Y yo creo que es una herramienta bueno, para muestras un botón, como digo yo. O sea, yo dejé de tomar las pastillas, ansiolíticos, o sea, mi estado anímico, a mí me decía la gente, es que tú con todo lo que te está pasando lo llevas muy bien, ¿y qué haces? Pues mira, hago esto, hago esto, hago esto. Y ahí O se sea, queda todo. no me cae del cielo, quiero decir, que me lo estoy trabajando, pero porque me estoy preocupando por encontrarme Por ti, mejor. sí, sí. Entonces, al final, bueno, si tu templo no lo cuidas, ¿Quién lo va a cuidar? Sí, sí. no te va, es que nadie, y eres tú el que tiene que hacer el cambio, o sea, lo que pasa que esto lo que hace es que te hace en el cerebro y dices, vale, Lo, bueno, lo vamos a intentar. Personalmente voy a hacer. Sí, sí, sí. yo de Voy a verdad hacer una. Sí, sí. que te lo Sí, recomiendo sí, sí, para probarlo. para probarlo. Y tú que eres una persona que eres sensible, pues probablemente notes muchísimo más la energía, o sea, te expandas muchísimo más. Claro, Sí, no, hace una muy, claro, tú muy... tienes ahí una energía más expandida, tienes una conciencia más abierta. Entonces, es como cuando te pones a hacer una meditación, de seguida entras en ese estado de tranquilidad, de paz mental no es lo mismo una persona que no ha hecho nunca una Ya, sí, que va meditación empezando. que una persona que ya está trabajada a nivel espiritual. Entonces, claro, que habrá una conexión bueno, yo, por ejemplo, a mí me han hecho barras gente que son videntes Ujú. y a mí me han visto cosas, haciéndome barras, han visto cosas de mis vidas pasadas. O sea,
quiero decir que al final, o sea, estás ya en un campo ya Sí, sí. Voy a que puedes flipar, puedes flipar. como en cuanto al taller de la meditación, ¿no? Pero bueno, Sí, no, no, pero sí. sí, yo te lo recomiendo, al menos una vez para poder... Eh, ¿Aquí existe algún número en cuestiones en cuanto a hacerte barras? O sea, digo, De porque sesiones, ajá, como todo, se puede volver un vicio, ¿no? sí. Bueno, a ver, aquí, a ver, yo Re- siempre digo, recomendables. lo recomendable, al menos para notar un cambio que sea un cambio notable, serían 8 sesiones. Ok. ¿Qué pasa? Esto es como todo. Hay gente que recibe, está muy abierta a recibir, está más abierta conscientemente y no necesita tantas. Pero yo, por lo que estoy viendo, de las personas que he tratado, más o menos han sido 8 o 10. Para que haya un cambio notable, que a lo mejor están en un tránsito en su vida, pues una separación, cambio de trabajo, etcétera, necesita trabajar, porque también a la persona le preguntas qué es lo que quieres trabajar y en función de eso yo también hago las preguntas, o sea, a Ujú. medida que yo voy Sí. poniendo los puntos, hago las preguntas para que todo ese campo energético se le abra a la persona. O sea, es Ok. que es mucho más que la imposición de manos, o sea, el terapeuta abre todo ese campo energético para que a esa persona se le produzcan también esos cambios. Y dentro de ese campo que tú llegas a abrir, llegas a encontrar alguna cosa que se encuentra en su inconsciente, que no sea consciente él de lo que quisiera trabajar. Bueno, se da cuenta de la persona. Sí. La persona se da cuenta que te dice, ah, pues me ha pasado esto, o fíjate que desde el otro día me ha pasado esto. O sea, sí, sí, pueden suceder cosas, cambios, eh, pues a lo mejor en el recibir, ¿no? Que hablábamos antes, que no estamos abiertos al recibir, ¿no? Y a lo mejor esa persona, pues, ha recibido un dinero que no esperaba, Muy bien. o ha recibido algo muy gratificante, ¿no? Y entonces, mira, mira, me ha pasado esto, o sea, o me he encontrado con esta situación, mira qué casualidad. Digo, no, no es casualidad. O sea, no hay casualidades, hay causalidades. O sea, ahí estamos moviendo una energía que está activando todo eso. Entonces, claro, tú estás más expansivo y estás abierto a todo ese amor que el universo nos ofrece, a toda esa abundancia, a todo lo que está destinado porque nos lo merecemos. Entonces, estás jugando con eso. Ok. Pues sobre esto sí es muy, muy interesante. Estuve revisando algunas cosas y sí es muy interesante. Igualmente hay testimonios que tenían, o sea, problemas que tú dices, o sea, cualquier persona normal en 5 sentidos acaba en un Sí, psiquiátrico sí, sí, no, o sea, sí. o colgado o X situación, pero es muy interesante, es una ayuda muy grande, muy grande, muy grande, porque realmente no se programa a nadie. O sea, no es que uno vaya y que se programe como... O sea, aquí es desde su esencia, desde su persona, desde su necesidad. O sea, de igualmente, desde sus mismos apegos, ellos solos se liberan, tú solamente guías, conectas y listo. Y solo Sí, se libera. sí. Aquí cabe mencionar que no es una implantación de información el típico, pues nada, tú vas a dejar de llorar porque te hace daño llorar. Digo, esto es desde que tú expulses eso, no es como asimilar o ponerle una cosa sobre No otra le para... pones, no, 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 lo que no le estás poniendo ninguna coraza ni ninguna capa para que esa persona Exacto. deje de llorar y deje de tener, no, o sea, si tiene que pasar un duelo, lo va a pasar, pero lo va a pasar de una manera más gratificante, por decirlo, más liviana. Ok, Pero el duelo hay que pasarlo. Tú ese dolor lo tienes que sacar y exacto. vas a llorar en las primeras sesiones, vas a llorar, luego vas a tener tus reacciones en el cuerpo porque es normal. Eso es un proceso de sanación. Entonces, tú acabas la sesión, pero tu proceso de sanación continúa hasta la siguiente sesión. Y le puedes dar también unos tips a la persona para que vaya haciendo
y sus preguntas y todo, ¿no? Para que durante... Y en cuanto a la terapia que tú les das, ¿existe alguna recaída? O sea, ¿puede haber alguna recaída? A ver, puede, claro, a ver, por ejemplo, las personas les puede pasar algún evento especial, ¿no? Y pueden tener una recaída, entonces tienes que volver un poco a trabajar todo esto, pero generalmente no, porque la persona ya entra en un estado de conciencia mayor y entonces sabe ya gestionar mejor también todo, entonces no tiene por qué tener una recaída. Puede que si tú le has dicho a la persona, mira, yo considero que tendrás que hacer 8 sesiones o 10 sesiones y te hace la mitad de sesiones, pues esto es como, no sé, si tú vas a hacerte una terapia porque tienes un hombro mal, ¿no? Y vas a Ok. hacer una rehabilitación y te dice el médico, tienes que hacer 10 sesiones para estar bien. Y vas a 4 sesiones porque no No, quieres ir a más, pues evidentemente, pues no te vas a curar, no, sí, no va a haber... no, el efecto no va a ser el mismo, ¿no? Ujú. Entonces tampoco puedes decir, es que no he llegado, ¿no? Es que no has acabado, no has finalizado tu tratamiento, por decirlo de alguna manera. Ok, vale. Entonces, quedamos claros para cerrar esto y que nos comentes un poco sobre... Sí, quería comentar también, porque dentro de, bueno, hay otras técnicas dentro de Access ujú, que yo también trabajo. Una es el facelift, que también es con imposición de manos y bueno, también se trabaja a nivel de lo que es la cara y un poco lo que es el torso de aquí. Y es un tratamiento que lo que pretende es activar las células y rejuvenece. ok. Entonces, bueno, para las personas que sepan que, bueno, que nosotros mismos nos podemos rejuvenecer, que no hace falta que te vayas a inyectar ni Botox ni, ni nada por el Historias de... estilo, que con esta imposición de manos pues tiene un efecto tensor y no solamente de la cara, o sea, trabaja a nivel de todo el cuerpo, o sea, se reafirma el pecho, se reafirman los glúteos, o sea, pues lo indicado para que haya un efecto tensor considerable son 21 sesiones seguidas, o sea, tendría que Ok. hacerse cada día 21 sesiones Ujú. y yo no las he hecho seguidas, pero voy haciendo porque mi hija también hizo esta facilitación y, y doy fe de que sí que se notan los efectos. O sea, tu cara, la expresión de tu cara se rejuvenece, o sea, la musculatura está Ujú. más tersa. Entonces, por ejemplo, en la mujer con tantos cambios hormonales, ¿no? Pues es muy interesante porque en tema de menopausia, que la musculatura pues se afloja y tenemos también los sofocos, pues va muy bien para todo este tema de la menopausia, alivia los dolores menstruales también. Ah, o sea, esta, la facelift, El ¿no? facelift, sí, Ok. facelift, que tiene así como un nombre así como más Sí, de cara y así. estético, ¿no? Sí, sí. Pero que no es simplemente estético, o sea, para aliviar dolores, pues si tienes contracturas también, si tienes algún tipo de dolencia a nivel muscular, pues también ayuda a aliviar ese dolor. Y también es muy relajante, o sea, te puedes quedar dormido cuando te lo hacen. Vale. Y también básicamente pues vas empezando a hacer una serie de movimientos y acabas en la cabeza. Ok. Bueno, entonces está la recomendación con facelift, Ujú. ¿vale? Y nos quedamos con barras de Access. Cabe mencionar que las barras de Access son buenísimas para los desbloqueos emocionales, para volver a reiniciar y a expulsar toda esa negatividad que nosotros tenemos implantada hasta por nosotros mismos, en cuestiones en cuanto a miedos, codependencias y nada que hacerla con la mejor, como con Patricia. Obviamente es un estuche aquí de monerías que van saliendo, que se nos va el tiempo porque hay tantas cosas dentro de todo lo que ella se dedica. Hay una parte que me gustaría también tocar contigo,
que se me hace muy especial en cuestiones en cuanto, pero en otro video, ¿vale? Ujú. En cuestiones en cuanto al tarot egipcio de Osiris. Ah, O sea, cómo llegas a desenvolverte ahí, cómo llegaste, cómo lo llevas a la práctica, ¿sabes? O sea, porque es muy diferente ya el tarot hacia, digamos, una época, por así decirlo, en cuanto a la egipcia y en cuanto al Rider, en cuanto a Marsella, ¿sabes? O sea, son diferentes puntos de vista. E igualmente hacemos algo en vivo con Insta, el tipo preguntillas de las que tienen así, como para ver en cuestiones en cuanto al desenvolvimiento. Obviamente participas tú, participo mm, yo para intercambiar ahí algunas cosas. En cuanto a las cartas, que lo dejamos en cuanto a actividad ahí, este, para, para hacerlo y bueno, darle la invitación a alguien más que se dedique a algo así con estas terapias y que tengan eh, más información o sobre su propia experiencia de lo que ha vivido alguien que ha tenido esta barra de Access así. Igualmente están invitados como para que vengan a hablar un poco de su experiencia, lo que les ayudó, el cómo han ido evolucionando después de, que también, o sea, es válido si estamos haciendo esto. Y pues nada, estamos presentes con lo de barra de Access, que no se les olvide que esta es la mejor terapia o ayuda que uno puede tener desde su persona para una evolución, para un crecimiento personal y espiritual hasta cierto punto, ujú. porque están hablando desde el amor, como lo dice Patty, desde su ser y pues nada. Esto es, si no sabes cómo, no hables de, con Patricia Jornet. Muchísimas gracias Gracias por a ti. haber venido y la vamos a seguir viendo porque tiene muchísimas, muchísimas cosas por ahí. Esto es todo, amigos, y nos vemos la próxima. ¿Y qué más es posible?